El día de hoy vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Vamos a estar considerando algunos textos de la palabra, pero este pasaje va a ser nuestro texto principal en el cual vamos a estar reflexionando. El domingo pasado estuvimos mirando la primera caída. Básicamente estábamos hablando acerca de la primera frase de Génesis capítulo 3, versículo 1, que nos decía, pero la serpiente era astuta. Y nos preguntábamos, bueno, ¿por qué hay una serpiente astuta en el jardín del Edén? Si todas las cosas que Dios creó, las creó buenas en gran manera. Porque hay una criatura en el jardín que se opone a Dios, que contradice las palabras de Dios. Y veíamos que, por supuesto, Dios no creó ningún ser en pecado, en contradicción contra Dios. Dios creó todas las cosas buenas, solo podemos reafirmar basándonos en muchas de las cosas que la palabra del Señor nos decía. Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que vio Dios todo lo que había hecho en el día sexto de la creación, y he aquí que todo era bueno y bueno en gran manera. Y finalmente también nos decía la palabra de Dios que en el día séptimo Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, todo estaba acabado, todo estaba concluido, no hacía falta crear absolutamente nada más. Todo lo que Dios había hecho en su momento era agradable ante sus ojos y no había ninguna criatura en desobediencia ni pecado en contra de Dios. También veíamos Génesis capítulo 2, versículo 25, que decía que el hombre y su mujer, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Lo cual nos demuestra también que no solamente en los aspectos materiales de la creación, el jardín, el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas físicas, sino que también en la condición espiritual de los seres humanos todo estaba bien. No había vergüenza, no había malicia, no había ninguna cosa inadecuada en el corazón de los seres humanos. Entonces, nuevamente, ¿por qué había una criatura en oposición contra Dios? La respuesta es porque esa criatura se había rebelado en contra de los propósitos de su Creador. Tratamos también de identificar cuál era esa serpiente que se menciona allí, pero la serpiente era astuta. Y mirando algunos textos de la palabra del Señor, encontramos que esta serpiente es una referencia a Satanás. Allá en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se dice que había un personaje llamado el dragón, la serpiente antigua, que también se llama Diablo, y Satanás, y que fue arrojado de la presencia del Señor. Veíamos que se le llama serpiente antigua porque, bueno, Apocalipsis está en el futuro. La serpiente antigua fue la que estuvo en el principio engañando a los seres humanos. También se le llamaba el dragón escarlata, una criatura peligrosa, destructora, homicida, ¿cierto? También en otros pasajes de la Biblia la palabra de Dios hace referencia a Satanás de esa manera, como un homicida que trae muerte y destrucción. También se le llamaba el diablo, que esta palabra habla mucho de su carácter. Él es difamador y calumniador. Y finalmente el término Satanás, que significa opositor, alguien que está en contra de, y en este caso Satanás está en contra de Dios y por supuesto también del pueblo de nuestro Dios. Veíamos también en Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14, que Dios había creado a este ser perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Todos sus caminos eran buenos hasta que su corazón se llenó de maldad. Era una criatura espiritual resplandeciente, privilegiada, pero que dejó que su corazón fuese movido por un deseo fuerte, por una ambición muy fuerte de poder y dominio. Dice la palabra del Señor que Él dijo: seré semejante al Altísimo. Subiré al monte de Dios, allá en las alturas levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Entonces, una criatura que fue dotada por el Señor de grandes privilegios,
de grandes bendiciones. La Biblia, insisto, nos habla acerca de su gran hermosura, de su gran belleza, de su gran sabiduría, grandes privilegios que el Señor le concedió por pura gracia y misericordia, porque todo lo que da Dios lo da por gracia y misericordia, no porque las criaturas lo merezcan, sino porque Dios es generoso en compartir esas bendiciones con sus criaturas. Así que Dios lo dotó de grandes bendiciones, de grandes privilegios, de grandes dones, pero esta criatura permitió que en su corazón se produjese esa ambición. Se vio a sí mismo y dijo: qué hermoso soy, qué sabio soy, qué perfecto soy, todos mis caminos son buenos. Y no contento ni satisfecho con lo que Dios le había concedido, que era muchísimo. Si pensamos en la descripción que el texto bíblico hace, lo que Dios le concedió a esta criatura era muchísimo. No contento con lo que Dios le había concedido, esta criatura quiso más e intentó tomarlo rebelándose contra Dios. Quería más, y la manera como consideró que podía conseguirlo era rebelándose contra su Creador. Bien, ahí digamos que podríamos decir que fue lo que estuvimos considerando la semana pasada. Quizás algunas cositas más, pero ahorita las vamos a entrelazar con el tema que tenemos para desarrollar el día de hoy. Pero hay una aclaración que a mí me gustaría hacer aquí en este punto. Porque de pronto al hablar de esa manera, nosotros podríamos pensar que está mal anhelar o desear, hacer algo en particular en la vida. Pensar que de pronto yo quiero, si hablamos en el contexto de la sociedad, un cargo en particular, eso debe estar mal porque no debo desear o no debo anhelar absolutamente nada. O de pronto, si vamos al contexto de la iglesia, está mal o es pecado desear o anhelar tener una posición, un ministerio o algo en la congregación. Todo esto que nosotros estamos diciendo aquí significa, ¿acaso que nosotros no debemos nunca anhelar ni desear absolutamente nada, sea en la sociedad, sea en el contexto de la iglesia local? Y la respuesta obviamente es depende, ¿cierto? La respuesta es depende. Y hacemos otra pregunta adicional. Bueno, ¿y de qué depende? Depende, mis hermanos, en gran medida de la motivación de mi corazón para hacerlo. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Solamente es un texto. No estoy hablando aquí de obispados, de pastores. Ese no es el tema principal del día de hoy. Solamente es mostrar que es bueno anhelar servir al Señor. Es bueno anhelar tener un lugar o una posición en la cual nosotros podamos servir a nuestro Dios. Eso no tiene absolutamente nada de malo dependiendo de la motivación que haya en lo profundo de nuestros corazones. Y allí cada uno de nosotros debe ser honesto delante del Señor y honesto consigo mismo. ¿Cuál es la razón por la que yo quisiera, por ejemplo, servir en la iglesia local como pastor de la iglesia local? ¿Cuál es la razón por la que yo, por ejemplo, quisiera servir en las misiones? ¿Cuál es la razón por la que yo quisiera servir en los tintos? ¿Cierto? Servir en algún área en concreto dentro de la iglesia local. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Y la palabra del Señor, mis hermanos, nos enseña a través del gran mandamiento de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese gran mandamiento y el segundo gran mandamiento de la palabra del Señor debe moldear todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras decisiones, todos los anhelos de nuestro corazón. Si la razón por la que yo anhelo un cierto lugar o posición dentro del cuerpo de Cristo, o incluso, como digo, en la sociedad, es para
amar al Señor con todo mi corazón, para servir a Dios con todo mi corazón, para glorificar a Dios con todo mi corazón, ese es un anhelo y una motivación 10, ¿cierto? Ok, eso es una excelente motivación. Anhélelo, pero anhélelo para la gloria y el servicio de Dios. Si la razón, si la segunda motivación por la que anhelo esto es para servir y bendecir a mis hermanos, 10. Ese es un buen anhelo y un buen deseo del corazón. Si yo lo anhelo para mi propia complacencia o beneficio, 0. Póngase un menos 10 allí, ¿cierto? Si la razón es para mi propia complacencia o beneficio, para mi propio provecho personal, para mi fama o mi reconocimiento, para obtener algún beneficio material de cualquier clase, entonces eso es una motivación indigna delante de los ojos de nuestro Dios. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, es algo bueno. Si alguno anhela servir al Señor, insisto, en cualquier área, en cualquier ministerio, en cualquier lugar, si anhelamos cosas en medio de la sociedad para amar y glorificar a Dios y para servirnos los unos a los otros, póngase un 10. Si estamos buscando o anhelando cosas solamente para nosotros mismos, para nuestra propia complacencia o beneficio, entonces hay que ponernos un menos 10 y hay que revisar nuestras motivaciones. Y hay que ir delante del Señor en arrepentimiento y decirle: Señor, estoy buscando mi propia gloria, estoy buscando mi propio beneficio. Quiero humillarme delante de ti y pedirte que moldees los anhelos y los deseos de mi corazón, para que esos anhelos y deseos de mi corazón sean conformes a tu perfecta y santa voluntad. Fíjense lo que la motivación o lo que podemos extraer de las palabras de la serpiente, cuando dijo: levantaré mi trono. Bueno, en ese momento era Lucero, ¿verdad? Pero ahora es la serpiente antigua, el gran dragón, el diablo y Satanás, y muchas otras cosas. El homicida, el tentador, hay una larga lista de términos que la Biblia utiliza para hacer referencia a este personaje. Pero aquí en el contexto de Génesis, la serpiente era astuta, entonces quizá el término principal que voy a estar usando mientras me refiero a esta criatura, a este personaje, va a ser el término la serpiente, porque es el que encontramos aquí en el contexto de Génesis. Pero ¿qué dijo la serpiente? Levantaré mi trono. 3 palabritas que dicen mucho acerca del corazón de esta criatura, que fue hecha por Dios en un estado de perfección y con grandes dones y privilegios que tenía. El más especial y más importante de todos, el poder estar cerca a la presencia gloriosa de nuestro Dios y poder servirle. ¿Qué mayor privilegio puede tener cualquier criatura que la proximidad de la gloria del Señor? ¿Qué mejor cosa podría tener? Hubo un hombre en la Biblia que dijo: Señor, muéstrame tu gloria. El anhelo más alto del corazón de un hombre. Cualquier cosa palidece en comparación con esto. Señor, quiero ver tu gloria, le dijo Moisés al Señor. Pero no estaba reservado para él, por lo menos en ese momento, y Dios le dijo: no te puedo mostrar mi gloria, no puedes verme mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero Moisés, te dejaré ver mis espaldas, y te pondré allí en un agujero en medio de la peña, y pasaré toda mi gloria delante de ti, y proclamaré mi nombre. Y Moisés, qué gozo, creo yo, para Moisés, el haber podido ver esta manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Pero esta criatura dijo: levantaré mi trono. La palabra levantaré nos muestra el problema real y la esencia del anhelo de la serpiente. Quiso tomar por sí mismo algo que no se le había concedido y que no estaba reservado para él. La serpiente no esperó que Dios le diera el lugar que le correspondía, sino que dijo para sí mismo: levantaré, ¿cierto? Tomó por sí misma la prerrogativa de establecer el anhelo y el deseo de su propio corazón. A diferencia de la serpiente,
nosotros tenemos a otro personaje en la Biblia que merecía todas las cosas, que era digno de recibir todas las cosas por cuanto en verdad todas las cosas le pertenecen a Él. Él es el creador de todo. Y sin embargo, estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo, el Señor Jesucristo no dijo, levantaré mi trono, ¿cierto? Esas palabras no salieron de su boca. Como dice mi hermana Janet, Él se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y hay algunos textos que quiero leer en relación con esto. Dos versículos en particular. Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice de la siguiente manera. Allí en el contexto está hablando de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que no se autonombraron sumos sacerdotes, sino que fueron delegados para esta responsabilidad por el Señor. Y se utiliza ese ejemplo para hacer referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ni siquiera aquel que era digno de todas las cosas, porque le pertenecían, porque era el creador de todas las cosas, se autodenominó a sí mismo, y aquí está haciendo referencia a su humanidad. Él descendió, vivió como hombre. Dice la palabra del Señor que aquel que fue el creador, vivió como hombre, pero era el creador de todas las cosas. El creador había venido al mundo a cumplir un ministerio enviado por el Padre, pero ni aún así nuestro Señor Jesucristo se tomó para sí mismo esta honra, sino que en palabras de nuestro Señor Jesucristo continuamente dijo, yo estoy aquí no para mí mismo, sino para glorificar a mi Padre. Yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces tenemos ese contraste, ¿verdad? El contraste de una criatura que fue hecha por Dios, para quien Dios no había reservado esa posición de un trono para él, Dios no lo había reservado, y que pensó dentro de su propio corazón, yo lo merezco, yo debería tenerlo y voy a levantar mi propio trono. Y por el contrario, tenemos a alguien que era digno de toda honra, alabanza y honor, que en lugar de levantarse a sí mismo en su naturaleza humana, lo que hizo fue humillarse hasta lo sumo, y también dice la palabra del Señor que por esa razón Dios también le exaltó hasta lo sumo por encima de todas las cosas. Otra cosa que podemos ver allí en la frase levantaré es la palabra mí, ¿cierto? Mí, esa palabra dice mucho también. Aquí se nos muestra la motivación egoísta y orgullosa de la serpiente. La serpiente no estaba buscando la gloria de Dios, él estaba buscando la gloria para sí mismo. Yo quiero un trono para mí, ¿cierto? Es mi trono, al lado del Altísimo, o semejante al Altísimo, es mi trono. Pero la serpiente no estaba pensando, yo quiero esto para glorificar a mi Creador, para adorarle, para que mi Creador reciba la máxima gloria y honra para siempre. No es solo para Él. Él es el único digno en verdad, pero la serpiente pensó, no es solo para Él. ¿Por qué también no puedo tener mi propio trono? Por supuesto, una actitud que también va en contra del corazón que nuestro Señor Jesucristo nos ha manifestado. Porque el Señor Jesucristo le da la gloria al Padre. Y es el Padre quien le glorifica, pero el Señor Jesús no se glorifica a sí mismo. Y finalmente de esta frase tenemos la tercera palabra, que es la palabra trono. Nos habla de su hambre y sed de dominio. Como decía hace un momento, él ambicionó algo que Dios no le había dado. Dios le había dado muchísimas cosas, pero Dios no había dicho que él debía tener un trono. Ambicionó algo que Dios no le había concedido y quiso tomar un lugar y posición que no se le había concedido a él.
Y ya sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que por el contrario se humilló, pero fue elevado a la diestra del poder de Dios y desde allí está gobernando sobre todas las cosas. Ese trono le pertenece al único que es digno de recibirlo, ¿verdad? El trono le pertenece a nuestro Señor. Hace un momentico lo entonábamos en el himno número 27. Ese himno es cortico, pero a mí me encanta su melodía, pero sobre todo me encantan sus palabras. Dice: tuya es la gloria, tuyos los dominios, tuyo el reino, ¿cierto? Tuyos los tronos, los dominios, para siempre, amén. Le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hebreos 1:13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es una pregunta cuya respuesta está implícita. La respuesta es: a ninguno. A ninguno de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha, ¿cierto? Te he creado para que recibas el trono y la... No, a ninguno. El único a quien Dios le ha expresado estas palabras, Dios el Padre, es a su Hijo Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos estén por estrado de tus pies. A mi diestra, por supuesto, en el trono que te pertenece. Siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Así que, mis hermanos, la Biblia nos dice de manera contundente que aquel que se humilla será enaltecido, y nos lo presenta con el máximo ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, pero también nos enseña la palabra de Dios que el que se enaltece será humillado, y también nos lo presenta con el máximo ejemplo de enaltecimiento, de aquel que dijo: me sentaré en el trono allá en las alturas, en el monte de Dios, ahí pondré mi lugar de honor. Ese que anheló estas cosas, también dice la palabra del Señor que fue arrojado por tierra, humillado, para que todos miren su humillación. Así que, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto a cada uno de nosotros? Voy a repetir, perdón que sea de pronto tan insistente en esto, porque quiero ser claro en lo que estoy diciendo. Insisto, no estamos diciendo que no podemos anhelar aquellas cosas que Dios nos ha dicho que debemos anhelar. Debemos anhelar servir al Señor. Eso es algo que está claramente enseñado en la palabra del Señor. Debemos anhelar poner los dones, talentos, capacidades que Dios nos ha dado al servicio de nuestro Dios. Pero ese anhelo de nuestro corazón tiene que estar movido por motivaciones que sean honrosas delante del Señor. Son para la gloria de Dios y para servirnos los unos a los otros. En el momento que nuestros corazones se desvían de esa motivación, estamos entrando en un terreno peligroso. Estamos enalteciéndonos a nosotros mismos, y todo aquel que se enaltece a sí mismo va a ser humillado o derribado. La semana pasada terminábamos con 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios tiene un tiempo también para estas cosas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene un tiempo, mis hermanos, para dar a cada persona el lugar que le corresponde. Dios tiene un tiempo preciso y perfecto para dar a cada persona el lugar que le corresponde. Sea un lugar de honor por la gracia y la misericordia de Dios, o sea un lugar de humillación debido a la arrogancia del corazón, o de los seres humanos o de las criaturas espirituales que se rebelaron en contra del Señor. Ahora bien, a partir de la caída de la serpiente, del diablo, el diablo ha estado ejerciendo sobre el mundo su dominio perverso mediante el engaño, empezando con nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva, y hasta los fines de los tiempos va a ser una de sus principales actividades. Recordemos nuevamente Apocalipsis
capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es la actividad de Satanás? ¿Cuál es la manera como él ejerce su dominio sobre el mundo entero? La palabra del Señor nos muestra que es a través de la mentira, a través del engaño. Creo que ninguna persona querría seguir jamás a Satanás si no es porque está siendo engañada por el diablo. Ninguna persona querría seguir a un personaje como este. ¿Alguien querría seguir a un dragón homicida, por ejemplo? ¿A una serpiente astuta y engañadora? ¿Alguien querría seguir a un difamador? ¿Alguien querría seguir a un opositor? ¿A un tentador? La respuesta es no. Entonces la forma como Satanás ejerce su dominio sobre el mundo es mediante el engaño, cautivando las mentes, los corazones de los seres humanos y sometiéndolos de esa manera a esclavitud y a sus designios y propósitos contrarios a la voluntad del Señor. Ahora, vamos a ver cómo sucede esto exactamente. Hay muchísimos pasajes en la Biblia a los cuales nosotros podríamos acudir para tener una idea de esto. Pero en esta oportunidad vamos a leer 3 pasajes. Vamos a enfocarnos, los pasajes dicen muchas cosas y enseñan muchas cosas, pero vamos a enfocarnos específicamente en ver la manera como la serpiente ejerce su dominio en el mundo mediante la mentira y el engaño. El primero de estos pasajes, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Dice la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Los creyentes, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Si nos preguntábamos, ¿cómo así que el Satanás domina sobre el mundo? Eso no lo dice la Biblia. No lo dice una vez, lo dice muchísimas veces. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna o que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de este mundo. En muchas oportunidades la palabra del Señor nos muestra que Satanás ejerce dominio sobre el mundo, no sobre los creyentes, no sobre el pueblo de Dios, pero ejerce su influencia y su dominio sobre los incrédulos. El mundo entero, dice aquí, está bajo el maligno. Otro pasaje, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Por lo cual 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo y primeramente está mostrando que los caminos de los siervos de Dios no deberían ser los mismos caminos que la serpiente astuta del jardín del Edén. El apóstol Pablo dice: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucias, no adulteramos la palabra de Dios, manifestamos la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios, hacemos las cosas a la luz, de manera transparente. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es la actividad de Satanás? Ha cegado, dice la palabra del Señor, el entendimiento de los incrédulos, para que la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo no resplandezca en sus mentes, en sus corazones. ¿Cómo hace esto Satanás? ¿Cómo hace Satanás para cegar el entendimiento de las personas? ¿Será que les lanza algo así como un hechizo, un cataplum, ¿cierto? Un opus opus, un simsalabim, y entonces las personas ya no pueden ver? ¿Esa es la manera?
La manera como Satanás lo hace es mediante la mentira. Siembra la mentira en el corazón de los seres humanos. Miles de ideas, filosofías, conceptos que son contrarios a la voluntad del Señor, para que la verdad de la palabra del Señor no penetre en la mente y los corazones de las personas. Es la manera como Satanás ciega el entendimiento. Y una mente que no puede ver la verdad de Dios, una mente que está demasiado enfocada en sus propios pensamientos e ideas, está completamente ciega, está en tinieblas. No puede ver, no puede considerar quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es el Salvador, porque la mentira está tan arraigada en su mente que solo puede ver la falsedad de sus argumentos y de sus filosofías. Dios no existe. Dios es todo y todo es Dios. Muchas de las filosofías humanas que mencionábamos al principio cuando estábamos hablando de la creación. Cada quien debe hacer su propio camino. Cada quien es libre. La verdad no existe. Cada quien tiene su propia verdad. Mentiras, mentiras, mentiras que los seres humanos adquieren en su mente mediante el engaño de las tinieblas y que les ciegan para ver la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Son palabras que nos toca mirar con pincitas, ¿cierto? Pero básicamente lo que quiero decir en este momento es que Dios penetra las tinieblas, la oscuridad de la mente de los seres humanos con la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos trae su verdad. Él es la verdad, para que entonces las personas que tienen la mente cegada por el engaño puedan conocer la luz de el Salvador y puedan venir al Señor y puedan ser transformados y acercados a la gloria de Dios por medio del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y allí, mis hermanos, todos nosotros tenemos una participación y una responsabilidad que cumplir en medio de esa lucha, esa batalla que tenemos con las tinieblas. Creo que lo decía el domingo pasado, pero lo repito una vez más el día de hoy. Muchas veces creemos que la batalla que tenemos con las tinieblas es de un ring de boxeo y pelearnos con Satanás y estarle pisando nosotros la cabeza al diablo y ese tipo de cosas. Pero, mis hermanos, la batalla que tenemos con el diablo se libra entre la verdad y la mentira. Esa es la batalla que libramos con nuestro adversario, el diablo. O permítanme más bien decirlo de la siguiente manera: es uno de los frentes principales, el frente principal más bien de la batalla que nosotros libramos contra nuestro adversario. Es una batalla por la verdad. La mentira tiene muchísimas formas. La mentira tiene demasiadas formas, pero la verdad es una sola, y es nuestro precioso Señor y Salvador, Jesucristo. Así que, ¿cómo libramos nosotros esa batalla a diario? Cuando proclamamos el Evangelio, cuando nosotros hablamos la verdad, cuando nosotros invitamos a las personas a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Esa es la victoria que nosotros podemos tener en el tiempo presente contra las huestes espirituales de maldad. Cuando nosotros creemos, vivimos, practicamos, proclamamos la verdad de la palabra del Señor. Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy concreto, que es el que tenemos en Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante. Pero antes de llegar allá, un tercer pasaje que nos muestra cómo este adversario es tan astuto, tan engañador, que mantiene a las personas cautivas por la mentira. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Este pasaje nos muestra que hay esperanza. Hay esperanza para aquellos que están cautivos por el engaño de las tinieblas. Y decía, todos tenemos un papel que cumplir dentro de este objetivo. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjense esta frase, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí nuevamente nos remitimos al punto clave que estamos tratando. Satanás es una serpiente astuta y engañadora. Es un mentiroso y domina mediante el engaño. ¿Cuál es la manera entonces como aquellos que están bajo la potestad de este adversario pueden llegar a esa libertad que tanto se necesita, que tanto necesita el ser humano? Dice aquí la palabra que Dios puede conceder a estas personas el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Y luego dice, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo en el cual se encuentran cautivos a voluntad de él. Lazos, ¿cierto? Están encadenados. ¿Por qué están encadenados? Por la mentira de Satanás. Y también dice que son cautivos. Bueno, si están encadenados, pues son presos, prisioneros, son esclavos de Satanás. Y dice ahí, a voluntad de él. Es decir, Satanás está ejerciendo su voluntad y su dominio sobre estas personas mediante su estrategia de la mentira y del engaño. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Bueno, aquí Pablo estaba hablándole a Timoteo. Le estaba diciendo, el siervo de Dios debe con mansedumbre enseñar la verdad para que las personas, Dios les conceda que se arrepientan y escapen de ese lazo. Pero eso no solamente es una invitación para pastores, predicadores, conferencistas, misioneros. Esa es una invitación para todo creyente. En todo lugar, mis hermanos, donde nosotros nos encontramos, nosotros somos luz y somos sal. Dios nos ha puesto en ese lugar para que nosotros iluminemos con la palabra de Dios las vidas de aquellos que están cautivos y en tinieblas. Primeramente porque nosotros confiamos en la verdad de la palabra del Señor. Pero no solo confiamos, sino vivimos en la verdad de la palabra del Señor. Y de esa manera somos ejemplos, somos luz allí, en ese contexto de oscuridad. Si mi hogar es un hogar que honra al Señor, entonces va a ser luz para otros hogares que están cautivos y engañados por el lazo de las tinieblas. Si mi vida es un ejemplo en mi estudio, en mi trabajo, entonces yo voy a ser luz y luego voy a poder compartir la verdad de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio, y las personas van a poder conocer a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Así que toda esta batalla, mis hermanos, es entre la verdad y la mentira. Y esta batalla empezó en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y vamos a mirar algunas cosas ahorita con respecto a lo que encontramos aquí. Satanás ha estado ejerciendo esta actividad, lo está ejerciendo allá en el principio, Génesis 3, lo está ejerciendo hoy en día en todo el mundo. Otro pasaje dice que Él es el que engaña a las naciones. Ahorita están algunos reinos, ¿cierto?, chocados unos con otros. Y a veces los cristianos nos ponemos, yo estoy del lado de este, estoy del lado del otro y todo lo demás, ¿cierto? Bueno, cada uno de nosotros puede tener un buen criterio y analizar por qué tomamos la decisión de respaldar las decisiones de esto o lo otro. No hay ningún problema con eso. Yo no voy a decirles aquí en este momento qué posición específica tenemos que apoyar. Pero lo que sí es evidente, mis hermanos, es que la actividad del diablo se manifiesta en medio de las naciones para engaño y destrucción. Satanás está ejerciendo su voluntad sobre las naciones, sobre el pequeño dominio que en su soberanía Dios le permite. No debemos pensar que el diablo puede hacer más allá de lo que Dios en su gran poder y autoridad le permite hacer, ¿cierto? No es que Dios sea el autor de la maldad de Satanás. Dios permite que Satanás opere y actúe de acuerdo a la voluntad perfecta y soberana del Señor. Dios sigue siendo el Rey Supremo de todas las cosas. Y Satanás, aunque tiene el permiso de Dios para
hacer ciertas cosas, no podría hacer nada si Dios no lo permite, sigue ejerciendo su autoridad maligna, mentirosa en el mundo. Pero bueno, todo eso que está sucediendo hoy, que seguirá sucediendo hasta el final de los tiempos, tuvo su inicio aquí en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3. Decía que la verdad siempre es una, pero la mentira tiene muchas formas y matices. Y aquí en este pasaje podemos ver el método diabólico de la mentira en acción. Podemos ver cómo el padre de la mentira astutamente gana su batalla contra los seres humanos, contra nuestros primeros padres, Adán y Eva, en este pasaje que vamos a considerar. Lo primero es que la mentira no siempre se revela mentira desde el principio. Si así fuera, sería muy evidente y notoria. La mentira siempre empieza de una manera muy suave, de una manera muy sutil. Y vamos a ver cómo la serpiente lo hizo aquí en este pasaje. Pero la serpiente era astuta, porque era sabia, pero su sabiduría estaba corrompida. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, la serpiente va a llegar a contradecir de una manera directa a Dios. Sin embargo, aquí la serpiente empieza con una gran sagacidad y astucia a sembrar duda e inquietud en el corazón de la mujer. ¿Qué duda e inquietud siembra en el corazón de la mujer? Siembra duda e inquietud sobre las intenciones de Dios, sobre la palabra de Dios y sobre las intenciones de Dios. Fíjense la frase con la que la serpiente inicia esta conversación: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esta no es una frase inocente o dicha de una manera inadvertida. No es una frase casual. Es una frase que tiene toda la intención de hacer daño. Es una frase que tiene toda la intención de introducir el veneno de la mentira en el corazón de la mujer. Cambiemos un poquito el lenguaje, voy a parafrasearlo. La palabra de Dios tal cual es, ustedes la pueden leer ahí, ¿cierto? Para todos es evidente lo que Dios dijo y lo que la serpiente está diciendo aquí. Pero en este caso, para tratar de dar un poquito más de comprensión, permítanme parafrasear un poco lo que entiendo que la serpiente está comunicando aquí. La pregunta sería: ¿así que Dios te dijo que no comas de todo árbol? ¿Así que Dios te dijo que no comas de todo árbol? ¿Dios había dicho eso? Ahorita vamos a leer lo que Dios dijo. No era lo que Dios había dicho. Hay algunas palabras de lo que Dios había dicho, pero con el sentido así como cambiadito, ¿cierto? Modificado ligeramente. Otra forma en que estas palabras pueden ser expresadas es: piensa, ¿por qué te dijo Dios que no comas de todo árbol? ¿Nos damos cuenta? Estamos sembrando dudas sobre la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios, sino que también estamos sembrando dudas, nosotros no, la serpiente está sembrando dudas sobre las intenciones de Dios. Piensa, ¿por qué te dijo Dios que no comas de todo árbol? Y la mujer, ole sí, ¿verdad? ¿Por qué Dios me habrá dicho eso? Lo que anteriormente habría sido una aceptación del mandato de Dios, Dios dijo esto, ahora se convierte en una inquietud, en una duda que genera quizá molestia, pensamiento en el corazón. Otra forma de ver esta pregunta podría ser: ¿qué estará ocultándote Dios cuando dice que no comas de todo árbol? La razón de esto es que más adelante la serpiente va a mostrar claramente que pareciera que Dios le estuviera ocultando algo a la mujer, que no quiere que la mujer tenga o disfrute. Entonces, dentro de esa palabra, dentro de esa frase, están implícitos todas estas cosas. Ahora, queremos ser fieles a la palabra del Señor. Entonces pensemos qué fue lo que realmente Dios había dicho. Vamos a ver que lo que la serpiente transmitió tiene algunas ideas de lo que Dios había dicho,
pero no era, simplemente no era la verdad de lo que Dios había dicho. Se trata de una versión maliciosa y distorsionada para confundir a la mujer. Lo que en verdad Dios dijo, Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, 16. Bueno, leámoslo desde el versículo 15, para tener un poquito más de contexto. Dice Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí podemos ver que Dios trae al hombre a un lugar que significa huerto de delicias. Entonces, la palabra Edén significa delicia o delicioso. Dios trae al hombre al huerto de Edén, al huerto de delicia, porque Dios generosamente se complace en que el hombre disfrute de su presencia y de todas las cosas que Dios había creado. Adán, te traigo al huerto de delicias. ¿Qué más encontramos allí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Qué diferente, ¿verdad? Así que Dios te dijo, no comas de todo árbol del, ¿cierto? Así que Dios te dijo eso, ¿por qué te lo habrá dicho? Y cosas así. Pero en verdad Dios trae al hombre a un huerto de delicia. Eso es parte del contexto. ¿Tenemos que dudar de la intención de Dios? No, Dios está siendo generoso con el hombre, que no era nada. Dios está siendo generoso para con alguien que sacó del polvo de la tierra y que le dijo, tú eres mi imagen y semejanza, y señorea sobre las obras de mis manos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, absolutamente de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es un mandato, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios dijo primero, puedes comer de todo. Dios había creado, si miramos un poquito antes, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es decir, todos los árboles del huerto eran buenos para comer. Todos los árboles del huerto eran buenos para comer. Todos los árboles del huerto eran buenos para comer. Dios estaba además invitando al hombre a comer del árbol de la vida, porque en el medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dijo, de todo puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que el árbol de la vida, ¿podría comer el hombre del árbol de la vida? Sí. Dios esperaba que el hombre lo hiciera. Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. ¿Y qué representa esto? Vida eterna con Dios. Comer del árbol de la vida significaba que el hombre iba a cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado, iba a cumplirlo en una relación perfecta y de armonía con su Creador. No estaríamos en ninguno de los líos en los que estamos ahora, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que no debemos desesperanzarnos, porque hay redención en Cristo y un propósito glorioso para todos los creyentes en el futuro. Pero Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Pero la serpiente, ¿qué hace? No menciona eso, todo puedes disfrutarlo. No menciona, wow, qué generoso es Dios que quiere que tú comas del árbol de la vida. La serpiente dice, ¿por qué te habrá dicho Dios que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cierto? Allá había una pista, decía mal, ¿cierto? Pero por alguna razón la etiqueta no fue como muy clara, no sé. Pero allá había una pista, ¿cierto? Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Además, ahí está clara también la consecuencia. Mis hermanos, las restricciones de Dios no son malas, son para nuestro bien, son para nuestra bendición.
Alguien dijo en alguna ocasión, cuando tú vayas por un lugar y veas una cerca, antes de quitarla, pregúntate por qué está allí en primer lugar, ¿cierto? ¿Por qué está esa cerca allí en primer lugar? La persona ve la cerca y dice, qué cerca ni qué 8 cuartos, ¿cierto? Y resulta que hay un toro bravo o un perro peligroso. Si hay una cerca, pregúntate por qué está allí en primer lugar. Hay una razón, alguien la puso allí con un propósito, con un objetivo. Dios dijo al hombre, mira, todo es tuyo, puedes disfrutar de ello, pero este árbol no. Eso debería haber sido suficiente para nosotros los seres humanos. A veces uno dice Adán y Eva, todos los seres humanos estábamos allí representados, y pienso que en alguna medida, no voy a decir lo que la Biblia no dice, ¿verdad? Pero creo que en alguna medida todos somos responsables. Bien. Dijo un hombre llamado Matthew Henry, que es un comentarista de la Biblia, la ley divina no puede ser reprochada a menos que primero se la malinterprete. Es decir, los mandamientos de Dios son tan buenos y perfectos que no pueden ser acusados de ser malos o deficientes a menos que los distorsionemos para hacer que digan cosas que en realidad no están diciendo. Es decir, no hay fallas en la palabra de Dios, a menos que alguien maliciosamente quiera colocar fallas en ella y la interprete de una manera que no considera, que Dios no ha enseñado, no aprueba en su palabra. También dijo Matthew Henry, aunque haga este comentario textual, tal como lo encontré, porque me pareció muy, muy bueno. Dice así: lo que pretendía en el primer ataque, la serpiente, era hacerle olvidar la obligación del mandato de Dios. Seguro que te equivocas. No puede ser que Dios te ate a ese árbol. Dios no haría algo tan irracional, ¿cierto? Seguro estás equivocada en lo que Dios dijo. ¿Cómo te va a prohibir Dios que comas de un árbol, ¿cierto? O sea, pero ¿por qué Dios haría algo así o algo semejante? Aquí vemos que la astucia de Satanás consiste en empañar la reputación de la ley divina, presentándola como incierta o irracional, para así incitar a la gente al pecado. ¿Cómo Dios te va a prohibir que hagas esto o que hagas aquello, ¿cierto? Y tratar de mostrar a Dios como malo, aguafiestas, que Dios no quiere que gocemos y disfrutemos de la vida y de las bendiciones o de las cosas buenas de este mundo. Esa es la estrategia de Satanás. Sigue diciendo aquí la cita. Aquí vemos que la astucia de Satanás consiste en empañar la reputación de la ley divina, presentándola como incierta o irracional, para así incitar a la gente al pecado, y que por lo tanto nuestra sabiduría reside en mantener una fe firme y un profundo respeto por el mandato de Dios. ¿Acaso Dios ha dicho, no mentirás, ni tomarás su nombre en vano, ni te embriagarás? Puede ser como el argumento que Satanás utiliza con nosotros hoy. ¿Acaso Dios ha dicho eso en verdad? Pero todo el mundo lo hace, ¿cierto? Es ridículo que pienses de esa manera. Parece que te hubiesen fabricado en la época de Noé o cosas así. Intentar ridiculizar, ¿verdad? Mostrar como irracionales los mandamientos de Dios. Pero si yo respondo con la verdad de la palabra de Dios, se acaba la discusión. No hay absolutamente nada más que discutir. Si yo estoy seguro, dice aquí Matthew Henry, de lo que Dios ha dicho y que está bien dicho y que por la gracia y la misericordia de Dios lo voy a acatar sin importar lo que el tentador sugiera en contra, entonces allí en eso hay victoria. No había nada que discutir con la serpiente. Señora serpiente o señor serpiente, ¿cierto? Lo siento. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo,
que puedo comer de todo y excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mi Dios es bueno, es mi creador, es generoso, mi Señor quiere lo mejor para mí, mi Señor ha dicho que soy su imagen y semejanza, mi Señor me ha hecho señorear sobre las obras de sus manos. Acuérdate allá, Adán, ¿cierto? Cuando Dios trajo a todos los animales con una sonrisa en su rostro de gozo y los puso para que tú le dieras nombre. No tienes que irte demasiado lejos, solamente tienes que pensar en el carácter de tu Dios y recordar claramente sus palabras y tendrás victoria sobre la serpiente. Pero eso no fue lo que sucedió en la historia. Nos dice la palabra del Señor que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Parece ser un intento de aclaración del mandato divino, que la mujer se dio cuenta de que la serpiente estaba distorsionando un poco, o mucho más bien. Entonces responde, no, Dios dijo que de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, aquí encontramos algo bien interesante. Por un lado, parece ser que la mujer suaviza un poco las palabras de Dios, cuando dice para que no muráis. No es para que no muráis. Dios dijo, ciertamente moriréis. Hay una consecuencia clara de desobedecer el mandato de Dios. Ciertamente morirás. Aquí es como para que no muráis, como en una forma quizá un tanto condicionada. Lo otro que nosotros encontramos es una frase que no estaba en el mandato de Dios, que es la frase ni le tocaréis. Dios, en lo que nosotros tenemos registrado en la Biblia, no dice que no podían tocar el árbol. Ahora, ¿era una buena idea no tocar el árbol? Sí. Si no voy a comer de él, ¿para qué estoy jugueteando allí, cierto? Y acercándome y te toco pero no te como, ¿cierto? Te toco pero no te como. Nosotros deberíamos estar bastante lejos, lo más lejos posible del pecado. Si uno no quiere caer, no debe andar por caminos que sean resbalosos. Sin embargo, es importante también que seamos honestos al decir que una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es las precauciones que nosotros podamos tomar para mantenernos alejados de algo que puede ser que nos produzca algún tipo de debilidad. No sabemos todo lo que estaba pasando por la mente de la mujer al expresar estas palabras. Hay algunos estudiosos que han sugerido que la mujer ya estaba en su mente considerando la posibilidad de comer del árbol de antemano, que agregó maliciosamente esta frase. No creo que haya sido de esa manera, pero se intentan dar muchas explicaciones acerca de por qué la mujer agregó ni le tocaréis. Algunos han dicho Adán fue el que le dijo que no la tocara, mucho cuidadito con tocar el árbol y todo eso. La verdad es que no sabemos. La Biblia no nos explica cómo fue que la idea de no tocar el árbol llegó a la mente de la mujer. Lo que sí creo que la Biblia nos enseña mediante esto es que debemos ser cuidadosos de no cambiar la palabra del Señor. Cuando nosotros cambiamos la palabra de Dios pueden pasar muchas cosas. O suavizamos demasiado algo que Dios dijo de una manera muy firme y concreta, o exageramos algo que Dios dijo de una manera más suave. Deberíamos mantenernos fieles a lo que la palabra del Señor nos dice. Esto sin duda alguna le dio a la serpiente un punto de anclaje para seguir adelante con la conversación con la mujer. Entonces, no podemos explicar o saber a ciencia cierta la razón o introducirnos en el pensamiento de la mujer para llegar a esta frase, pero lo que sí podemos ver es que dio pie a la serpiente para continuar con la conversación con la mujer. Pero ahora la sutileza ya pasó directamente a la contradicción.
Vio un terreno abonado, la serpiente, y ahora ya no solamente habla de forma sutil, sino que ahora de una manera directa llama a Dios mentiroso y dice que lo que Dios anunció que iba a suceder no va a suceder en realidad. Dice el versículo 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto es una contradicción directa del mandato de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás. La serpiente dice, no moriréis. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está eliminando la consecuencia del pecado. Si no hay consecuencia para el pecado, entonces como que los seres humanos se sienten más libres de hacer las cosas que hacen, ¿verdad? Como que de alguna manera la consecuencia nos disuade. Hay un temor natural que Dios ha puesto allí, que al saber que ciertas cosas tienen ciertas consecuencias, eso nos disuade de hacerlas. Pero cuando quitamos la consecuencia, entonces ahora el ser humano siente una mayor libertad para hacerlo. No quiero decir con esto que nosotros debamos obedecer a Dios solamente por las consecuencias. No, nosotros deberíamos obedecer a nuestro Dios porque le creemos y porque lo amamos con todo nuestro corazón. Pero Dios conoce la debilidad del corazón nuestro como seres humanos. Y cuando Dios nos revela las consecuencias es porque Dios quiere protegernos. No es simplemente como que Dios nos está amenazando, no. Dios quiere protegernos. Dios quiere que sepamos y que consideremos los efectos destructores que el pecado trae a la vida de nosotros como seres humanos. Pero Satanás dice, no te preocupes, no va a pasar nada. Dios te engañó, Dios te mintió, no vas a morir. Lo que va a suceder, dice la serpiente en realidad, es que sabe Dios, versículo 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿cierto? Así que la serpiente ahora siembra en el corazón de la mujer el mismo intento perverso que ya había germinado en su propio corazón. ¿Qué dijo la serpiente cuando estaba allá en el cielo y rodeada de todos esos privilegios? Seré semejante al Altísimo. Ahora le dice a la mujer, tú puedes ser semejante a Dios en un aspecto muy específico. Tú serás semejante a Dios sabiendo el bien y el mal. Lo irónico de todo esto, mis hermanos, es que ya Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Dios dijo, tú eres mi imagen y semejanza, y tú señoreas sobre las obras de mis manos. Pero esto está aquí también para recordarnos que ser imagen y semejanza de Dios no nos hace a nosotros Dios. Hay límites para nosotros. ¿Qué dijo la serpiente? Tú vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Es decir, algo que solamente es potestad de nuestro Dios. El único. Esta frase es importante. Esta frase, recapitulamos un poquito lo que hemos visto antes. Antes decíamos, ¿quién es el único que puede determinar lo que es bueno y lo que es malo? Es Dios. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. No es bueno, ¿cierto? Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Este árbol es bueno para comer. Todos los árboles son buenos para comer. Pero ese árbol, no comas de él, morirás. ¿Quién es el que determina lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo? Dios. Dios. ¿Quién es el único que tiene la potestad para determinar lo que es bueno y lo que es malo? Dios. Entonces el ser humano tiene límites. Sí, tú eres mi imagen y semejanza. Yo te he puesto para gobernar. Pero Adán, Eva, ustedes no son Dios. No somos dioses. No podemos hacer todo lo que quisiéramos, cuando queremos y como queremos. El Señor, nuestro Creador,
ha determinado lo que Él ha querido concedernos a nosotros los seres humanos. Cuando queremos salir de esos parámetros de Dios, traemos ambiciones perversas a nuestros corazones y tomamos para nosotros mismos atribuciones que no nos corresponden. La autoridad de definir lo que es bueno y lo que es malo es potestad única y exclusiva de nuestro Dios. Y por eso hay pasajes en la Biblia en que el Señor nos dice: hay del que a lo bueno, hay del que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. El ser humano dice: esto es bueno para mí. Vamos a ver cómo sucedió. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Regálenme 3, 4, 5 minutitos. Regálenme un poquitito para poder cerrar este tema. Miren lo que pasó con los seres humanos. Dice aquí: sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el versículo 6. Aquí la mentira logró su cometido. Cautivó el pensamiento de la mujer y ella permitió que su corazón se llenara de estos argumentos y finalmente tomó del árbol y comió de él. Pero miremos el proceso. Dice aquí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Esta frase, y vio la mujer, corresponde con un patrón que ya hemos visto. Y vio Dios, ¿cierto? Así que hay una perspectiva divina. Y vio Dios que era bueno, ¿cierto? Y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero ahora dice la mujer, dice la Biblia: y vio la mujer. ¿Y qué vio la mujer? Que el árbol era bueno para comer. ¿Qué acaba de suceder aquí? La voluntad del hombre se acaba de independizar de la voluntad del Creador. El hombre empieza a llamar bueno algo que Dios dijo que es malo, ¿cierto? Esa misma frase, bueno para comer, la encontramos en la creación. Dios creó todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Mira, todo ese mundo de árboles que tienes en el jardín, todos ellos son buenos a la vista y buenos para comer, pero este no. Y sin embargo la mujer vio que ese árbol era bueno para comer a sus propios ojos, en su propio criterio, en su propio pensamiento. También dice aquí que era agradable a los ojos. El pecado, mis hermanos, no es agradable en lo absoluto. El pecado es aborrecible a los ojos de Dios y causa destrucción. Pero cómo nos encanta a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Vemos el pecado y nuestros ojos, ¿cierto?, se deslumbran ante los placeres que engañosamente Satanás nos presenta. Y nos dejamos llevar por la vista de nuestros ojos y por lo que escuchan nuestros oídos y por nuestros sentidos. El árbol le pareció a la mujer agradable a sus ojos, pero en verdad los demás árboles eran deliciosos a la vista, pero este no. Pero a ella le pareció agradable a sus ojos. Y finalmente dice aquí: un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Algunas personas dicen: tanto problema por comer de un árbol, ¿cierto? Haya sido lo que haya sido, manzanas, peras, bananos, papayas, no. La Biblia lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es todo lo que la Biblia nos dice acerca de él. Pero, ¿tanto problema por comer de un árbol? No. Bueno, si Dios dice que no comas del árbol, ya eso es un gran problema si lo haces, ¿cierto? Así sea algo insignificante. Lo que lo hace valioso es el mandato de Dios. Pero además de eso, podemos ver el intento del corazón. El pecado empieza aquí, en lo profundo del corazón. Dijo el Señor Jesús que del corazón vienen los malos pensamientos. Del corazón. Y luego esos pensamientos se exteriorizan mediante las acciones. Entonces, cuando la mujer comió del fruto de ese árbol, ya su pensamiento
se había independizado de la voluntad del Señor. El árbol es bueno. Dios dijo que no, pero yo digo que sí. El árbol es bueno. Es agradable. Voy a alcanzar sabiduría. No me va a pasar absolutamente nada. No voy a morir en realidad. Y tomó del fruto del árbol y comió. Dice la palabra, y comió, y también ofreció a su marido, el cual comió así como ella. Y entró la muerte al mundo. Dice la palabra de Dios que por un pecado, por un hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte al mundo. Mis hermanos, 3 conclusiones. La próxima semana, con el favor del Señor, vamos a ver las consecuencias de esta desastrosa decisión. Pero 3 conclusiones finales para terminar el día de hoy. La primera de las conclusiones, mis hermanos, pidámosle a Dios. Todos los seres humanos luchamos con este afán de nuestros corazones. Absolutamente todo hombre. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón que no caiga en el engaño de enaltecernos a nosotros mismos, porque ese es un camino que lleva a la autodestrucción. Pero también anhelemos las cosas que Dios nos enseña que son agradables, de acuerdo a su voluntad. Esas cosas sí debemos anhelarlas. Y recuerden, por las razones correctas, para amar, glorificar, servir a nuestro Dios, y para servirnos los unos a los otros, así como el Señor Jesucristo nos sirvió también. Segunda conclusión, no nos olvidemos de cuáles son las artimañas de la serpiente. La serpiente es astuta y engañosa. La serpiente quiere cautivar nuestras mentes con sus mentiras y con sus engaños. Y la manera como nosotros tenemos victoria, como no damos lugar a la serpiente, es cuando atesoramos con todo nuestro corazón la palabra de nuestro Dios. No tenemos nada que discutir con la serpiente. Lo único que debemos decirle a la serpiente es: así y así ha dicho el Señor. Yo creo a la palabra del Señor y yo quiero vivir conforme escrito está, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos dé una sabiduría como la suya, que nuestros corazones se sujeten a la voluntad de nuestro Dios, para que no llamemos bueno a lo malo, ni tampoco llamemos a lo malo bueno. Y sobre todo, no ignoremos las consecuencias de nuestro pecado. Mis hermanos, Dios ha puesto esas consecuencias como una valla de protección para nosotros. El pecado daña y destruye nuestra vida. No juguemos con el pecado. Más bien, recordemos que el pecado es aborrecido por Dios y nuestros corazones deben estar alineados con el corazón de Dios para que también nosotros aborrezcamos el pecado. Y si hemos fallado y si hemos pecado contra nuestro Dios, también es importante que no nos quedemos allí, que recordemos que Dios nos ha provisto a nosotros un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien podemos acudir en todo momento. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén.